Hola a todos, bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos. Ahora estamos en la parte número 2 de este interesante tema sobre los ETFs, que no son otra cosa más que instrumentos de inversión que eligen los ricos para hacer crecer su dinero. Sin más, vamos allá. Ahora, los ETFs son diferentes, son más accesibles, tienen menos costos que los fondos de inversión tradicional. Y aquí, como puedes ver en esta tabla, te muestro las ventajas y desventajas de los ETFs versus los fondos de inversión tradicionales. Como verás, los ETFs son los más completos. A grosso modo, sobresalen en qué: se compran y se venden cuando tú quieras, siempre y cuando el mercado esté abierto, sea horario de la bolsa. El precio que se fija en tiempo real te puede beneficiar de manera inmediata, de manera tal que cuando tú decidas compras, cuando tú decidas vendes. Y sobre todo, el rendimiento o el índice que está tratando de replicar es un índice o un instrumento que sin duda lo van a lograr. ¿Ok? ¿Qué debes considerar al invertir en un ETF? Primero, evaluar su rendimiento. Si ese ETF no está verdaderamente cerca del índice que sigue, entonces aguas. 2. Debes de conocer el índice de ese ETF. Para los simples mortales como nosotros, para el ciudadano de a pie, eso puede ser complicado. Y es aquí donde la figura de los profesionales financieros toma importancia. Yo te invito a que si eres nuevo en esto de las inversiones, a que si no conoces, si no tienes la preparación necesaria, te acerques a un profesional financiero para que te ayude, para que te oriente en tus objetivos de inversión y en elegir el ETF o los ETFs que más se adecúen a tu perfil como inversionista, a tu edad, a tus ingresos, en fin, ese tipo de cosas. También debes de considerar cómo está estructurado el ETF o los ETFs en los que quieres participar, ya que eso impacta directamente en sus costos de administración, en su riesgo, si es que lo hay. ¿Por qué? Porque en el mercado existen ETFs de réplica total, o sea, copian tal cual un índice, pero también existen los ETFs sintéticos. Esos tienen una estructura distinta y por lo tanto tú como inversionista de la mano de ese profesional financiero debes de optar, debes de elegir cuál es el que más te conviene. Enseguida debes de considerar el aprender a saber cuándo operar, o sea, tú como inversionista debes de aprender y debes de tener muy claro en qué momento durante el horario de la bolsa deseas comprar y o deseas vender. ¿Para qué? Pues para tener mayor ganancia. Recordemos que las bolsas generalmente tienen más fluctuación, tienes más movimiento durante los primeros 20-30 minutos a la apertura y en los últimos 20-30 minutos al cierre. Entonces hay que saber cuándo operar, cuándo comprar, cuándo vender. Conocer los costos. Los ETFs tienen dos costos: las comisiones por transacción, o sea, cada vez que tú compras o que vendes, el operador te cobra una pequeña comisión, muy pequeña, sí, tengo que decirlo, es de las más bajas de todos los instrumentos de inversión. Y otra cosa importante es el costo de administración. A la larga, anualmente, el operador del ETF, quien maneja el instrumento, te cobra un costo de administración. Ok. Finalmente, ¿qué otros puntos consideramos? El tamaño. Cuando tú compares, cuando tú leas de la mano de tu asesor financiero o por tu cuenta sobre ETFs, los criterios a considerar son el tamaño de ese ETF,
el monto de dinero que tiene invertido, la liquidez que tiene, la escala, su trayectoria desde que fue creado. Más adelante vamos a ver que hay unos ETFs muy consolidados. El compromiso con la industria, con el sector o con el gobierno que está replicando. Todo eso, si tú lo combinas, vas a encontrar que hay ETFs muy robustos, muy sólidos, muy confiables. Entra, comienza en ellos. Toma la decisión de analizarlos, de revisarlos, y siempre, ¿por qué no?, hay que comenzar a la segura. De la mano de nuestro asesor financiero, comencemos con ETFs seguros. ¿Sale? ¿Qué errores son los más comunes al invertir en ETFs? Por eso pongo aquí este foquito rojo para advertir la precaución de cuidar estos detalles. Aquí es donde te vuelvo a pedir, si te está gustando el video, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal. Tratamos de hacer temas que sirvan a todos y cada uno de nosotros en los países de habla hispana. Bien, regresando al tema. Los errores más comunes son comprar ETFs de moda. Porque lo escuchaste mucho, porque alguien te dijo ese tipo de cosas. No. Deja que tu asesor financiero o tú mismo, tú misma, haz la chamba. Conoce los ETFs y no te dejes seducir. Ve por los que realmente ofrecen lo que tú estás buscando. Otra cosa, otro error es que inviertas en ETFs que no entiendes. Por ejemplo, tú eres un estudiante de tecnología y te encanta la tecnología y vives día a día en la tecnología. Pero te ofrecen un ETF, te encontraste un muy buen ETF de salud o de biotecnología, genética, cosas de ese tipo. Pues cuidado. Si no lo entiendes, primero entiéndelo, el tema, después entiende el ETF, y si aún así estás convencido, pues adelante. Si no, mejor ir a lo que sí comprendes. Cuando hay gente que cree que todos los ETFs se construyen igual, y no es cierto. Es muy variado, es muy diverso el abanico. Recordemos, hay más de 500 ETFs. Ni el nombre ni la composición, por una simple coincidencia, quieren decir que se trata de lo mismo. Ni siquiera el retorno. Hay que tener precaución con eso. Hay gente que se emociona mucho con las ganancias inmediatas de los instrumentos de inversión, de los ETFs, y por eso se pone a hacer trading. Incluso 5 o 10 operaciones al día. Si no tienes experiencia en ese tipo de operaciones, tus emociones, tu salud mental y emocional pueden verse afectados. ¿Por qué? Porque en algún momento dado te puedes equivocar por la falta de experiencia y perder poco, mucho o todo. ¿Sabes? Otra cosa que puede ser el último error a considerar es limitar las órdenes de compra. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener como inversionista muy claro en qué monto comprar y en qué monto vender. Tú tienes que poner las órdenes de mercado que cumplan, que se alineen a tu plan como inversionista. Por eso es importante acercarse a un profesional financiero para que te ayude con ese tipo de decisiones, al menos los 2 primeros años, en lo que tú vas adquiriendo experiencia. Ok. ETFs más grandes del mundo, 2020. Como pueden ver, hay un sinfín de nombres y cada uno de estos que están en la tabla son ETFs muy reconocidos, muy enfocados en su mercado, en sus instrumentos. Y como pueden ver, la mayoría están en Estados Unidos, en países desarrollados de Europa, Asia, y solamente hay un par por ahí, que es el MSCI,
que es en acciones internacionales, y o el Vanguard FTSE, que es en acciones de mercados emergentes, que están teniendo mucho éxito. Aquí nada más hay 10. Recordemos que hay más de 500, 600 ETFs. Hay un ranking y hay que cuidar eso. Yo puse esta lista porque son ETFs muy reconocidos. De ninguna manera te estoy invitando a que inviertas en ellos. Será tu decisión que los revises, que los comprendas y de la mano de tu asesor financiero decidas invertir o no en estos ETFs. ¿Sabes? Bueno, una cosa son los ETFs más grandes, los más populares, que fue la tabla anterior, y otra cosa pueden ser los ETFs más rentables, a largo plazo, claro. Por eso te digo, no nada más te dejes llevar por lo que yo te platico o por lo que otros te platican, por la moda, por el momento, no. Hay que involucrarse. Yo sí te puedo decir que los ETFs son un gran instrumento. A largo plazo se vuelven un producto bastante atractivo. Pero los criterios son muy amplios. Hace rato te mencioné los más grandes, ahora te menciono los más rentables, algunos de los más rentables. Y como verás, difícilmente coinciden con los que estaban en la tabla anterior. Lo que quiero hacer con esto de los más rentables, además de poner esos 3 nombres, es mostrarte cómo se compone el nombre de un ETF. Aquí lo partes en 4, donde la primera parte indica el nombre del creador de ese ETF, en este caso Lyxor Amundi Wisdom Tree. La segunda parte indica el nombre del índice que replica, a quién está copiando, a quién está siguiendo. La tercera parte indica la información regulatoria, en este caso Europa, y señala que es un ETF, ¿de acuerdo? La última parte, la cuarta parte, indica la divisa en la que se está invirtiendo o acumulando. ¿De acuerdo? Aquí hay Europa, aquí hay América, aquí el último, el Wisdom Tree, está invirtiendo en paladio físico. ¿Ok? Esta es una manera de leer los nombres de los ETFs más rentables, vamos, de los ETFs en general. Para concluir esto, hay 3 cosas que quiero mencionar. Primera, déjanos tus comentarios, déjanos tus dudas, déjanos tus preguntas, ayúdanos, ayúdate. Regresando ahora sí al tema. Las conclusiones son, primero, los ETFs son una inversión indirecta, ya que se elige de acuerdo a la estrategia de inversión de cada uno de nosotros como individuos. Aquí no le podemos echar la culpa a nadie de que invertí, hice mal, te hice caso, te creí, no. Esto depende de tu estrategia de inversión, y los ETFs son una inversión indirecta, bastante diversificada, bastante sectorizada. Por lo tanto, seguramente habrá algunos que te sirvan y que te interesen. Los ETFs, como dije, están de moda, están creciendo mucho, sobre todo en América Latina, porque los están creando y creando y creando, pero no son nuevos, tienen más de 25 años. Para variar, pues ¿dónde? En Europa, en América del Norte, en Asia. Pero ahora es el momento de que nosotros, en Latinoamérica, en los países de la hispana, nos involucremos, los conozcamos y los aprovechemos. Sobre todo eso, aprovecharlos, porque disminuyen significativamente los costos, las comisiones y el riesgo. Y si algo queremos evitar todos es riesgo. Los ETFs pueden ser una herramienta efectiva para que tu portafolio de inversiones se optimice, se balancee. Vamos a minimizar volatilidad, vamos a maximizar el valor, la rentabilidad de nuestra inversión. ¿De acuerdo? Ok, con esto me despido, les agradezco su atención. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, activen esa campanita que ven ahí, regálenos un me gusta, que nos va a servir muchísimo, y en la parte superior izquierda les dejo el enlace a otros interesantes videos de nuestro canal. Un saludo,
Gracias a todos, hasta pronto.